Hola amigos, aquí estamos una vez más con un mensaje de fe, esperanza y amor de la palabra de Dios para todos ustedes. Hoy vamos a tocar un tema que está en la primera carta de Timoteo. La palabra de Dios nos habla de ser ejemplo. Y parecería como que esta enseñanza está dirigida a los jóvenes, pero vamos a ver que no es así. No hay edad. Vamos a la palabra de Dios. Dice 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Sé ejemplo. ¿Ejemplo de quién? De los creyentes. En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Qué quiere decir esto? Decíamos que la juventud se lleva en un rincón del corazón. Yo me acuerdo de mi viejito pastor querido, don Carlos Ibarbals, que tenía muchísimos años. Sin embargo, tenía un espíritu joven. Siempre estaba pensando en los demás, siempre estaba pensando en la obra. Un hombre con un espíritu joven. Y dice aquí que seamos ejemplo para los creyentes, ejemplo para la iglesia, ejemplo para la gente que nos mira. ¿En qué? En palabra, en palabra, como hablamos, cómo nos mostramos al mundo, ¿no? Con la conducta, con el amor, con el espíritu, con fe y pureza. Y tiene que notarse que somos cristianos. La gente se tiene que dar cuenta. Nos dice aquí que debemos ser un modelo a seguir. ¿Quién? ¿Los jóvenes? No, todos tenemos que ser un modelo a seguir. Como decía el apóstol Pablo, ¿no? Sean imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, todo lo que yo en mi vida imito del Señor, eso es lo que tiene que ver la gente para imitar también. Mi prójimo, el amor ama a tu prójimo como a ti mismo, dice la palabra de Dios. Y pureza, la pureza es importante porque Hebreos 12:14 dice seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Algunos piensan que pueden vivir de cualquier manera y que son aprobados. No es así. Cuando no vivimos en pureza, cuando no vivimos en santidad, bueno, hay dos posibilidades. Una, o no entendimos nada del mensaje del Evangelio, o estamos caídos y necesitamos confesar y necesitamos limpiarnos. Necesitamos a veces que el Señor nos dé una reprimenda. Y entonces sí vamos a entrar en espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, dice el apóstol, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ahora, lectura y enseñanza. Para poder enseñar algo, primero tengo que estudiar. O sea, no podemos dedicarnos a dar consejos a otros, exhortar a otros, si no tenemos el conocimiento bíblico. ¿Cómo le vamos a decir a alguien qué dice la Biblia, cómo se tiene que comportar, si nosotros no conocemos las Escrituras? Hay que estudiar, hay que estudiar. Esa es una buena o mala noticia, no sé, pero tenemos que estudiar, tenemos que leer la palabra cada día. Está comprobado hasta científicamente que si leemos la palabra de Dios 3, 4 veces por semana, aún nuestro carácter va a cambiar. Nuestra forma de ser y de vivir la vida va a cambiar. Continúa diciendo en el versículo que sigue, el 14, no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio.
Empiezo por el final. Las manos del presbiterio. Cuando imponemos las manos para otorgar un don o para dar una palabra profética, estamos transmitiendo poder de Dios, estamos transmitiendo autoridad de Dios, estamos diciendo me sujeto, el estar debajo de la mano significa me sujeto a la autoridad. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una guerra espiritual. Y en medio de esa guerra espiritual, si no estamos bajo autoridad, no tenemos autoridad. Los dones son preciosos, son hermosos los dones carismáticos, los dones que se ven, pero ¿saben una cosa? Los dones no son para nosotros, los dones son para dárselos a la congregación, a la iglesia. Los dones son para compartir, los dones son para compartir. Por eso no debemos descuidar esos dones que el Señor nos dio. Si tenemos una capacidad dada por Dios para exhortar, para dar una palabra de aliento, bueno, hay que darla. Si Dios nos bendice dándonos un don de sanidades, bueno, tenemos que orar por los enfermos. Si Dios nos da un don para la enseñanza, tenemos, como decíamos recién, que capacitarnos y empezar a estudiar la palabra para poder enseñar después. O sea, hay que preocuparse por el don que Dios nos dio y ese don ejercitarlo y prepararlo y dárselo a la congregación. Seguimos. Versículo 15. Ocúpate, ocúpate, permanece. Ocupate de todo esto que dijimos, pero permanece en esas palabras. Que no sea de un solo día, que no sea de un momento, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Si nosotros dejamos pasar y nos achanchamos, como se dice vulgarmente, no va a servir de mucho todo esto. Pero si lo practicamos, si nos ocupamos, si permanecemos, entonces esto va a ser de bendición. Sigue el versículo 16 diciendo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste, 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 persevera, permanece, está metido en esto. Y si haces eso, te vas a salvar y vas a salvar a los que te oyen. Qué lindo es saber que alguna persona puede recibir a Cristo por mi testimonio. Qué hermoso que es poder saber que hay alguien a quien yo llevé a los pies de Cristo, alguien que empezó a venir a la iglesia, que decidió bautizarse, que empezó a recibir bendición y yo lo llevé por primera vez. Qué bueno es eso. Amados, tenemos que tener cuidado de la doctrina, pero cuidado de nosotros mismos, dice aquí la palabra. El mayor peligro que tiene un creyente es él mismo, no es el diablo. El mayor creyente soy yo mismo, porque el que va a responder a las tentaciones y a las cosas que el diablo nos manda, somos nosotros. Ahora, ¿cómo hacemos para llevar a cabo todo esto? ¿Cómo se hace? Bueno, lo primero dijimos era estudiando. Sí, es cierto. Segundo, exhortando, dándonos ánimo los unos a los otros, ayudando, perseverando, como decíamos, persistiendo, permaneciendo, practicando los dones. Para eso hay que estudiar los dones, saber cuáles son, qué don tengo, qué don no tengo, preocupándonos por nosotros mismos y por nuestro prójimo. Nuestro testimonio es muy importante. Nuestro testimonio, nuestra vida de santidad, nuestra vida bajo autoridad. Pero hay algo que está por encima de todo esto, y es buscando la ayuda del Espíritu Santo de todo corazón. ¿Cómo se busca la ayuda del Espíritu Santo de todo corazón?
Miren, hay un ejemplo en el libro de los Salmos, versículo 42, que nos dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo es que brama el ciervo por las corrientes de las aguas? Bueno, cuando el ciervo está en época de celo, él tiene que cumplir el propósito para el cual fue creado, que es procrear. Para procrear, Dios lo ha dotado de un olor especial. Cuando tiene celo, cuando está en la época de reproducir, un olor especial. Ese olor hace que se atraigan los unos por los otros. Pero ¿qué pasa? Estamos en verano, hace calor y ese olor atrae no solo a las parejas, sino que atrae a los depredadores. Puede atraer a un león que lo quiere comer, puede atraer cualquier tipo de depredador que lo quiere comer. Y ese olor que es vida se puede transformar en muerte. Y este animalito lo intuye, lo percibe por instinto, entonces necesita agua desesperadamente. Y la necesita primero porque hace calor y necesita agua, pero también necesita bañarse para quitarse ese olor, para que los depredadores no lo persigan. Entonces está clamando, bramando, buscando compañera, o la hembra buscando su macho, eh, pero desesperadamente en las aguas, eh, para que los depredadores no lo, no lo encuentren. Y entonces dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Si traemos este ejemplo del siervo a nuestras vidas, esta es la forma como nosotros debemos de buscar a Dios. Mi alma tiene sed de Dios. Nosotros, ustedes me dirán, pero el siervo quiere reproducirse. Yo también quiero reproducirme. Quiero ganar a otros para Cristo. Quiero que mi vida tenga un sentido de servir a Dios y de ganar almas para Él. Y para eso la Biblia me dice que tengo que tener hambre y sed de Dios. Como clama el siervo por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Dice Isaías 41:17, los afligidos, los menesterosos, los que están tristes, los que están sufriendo, buscan las aguas y no las hay, no las encuentran. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Mis queridos, hay promesas en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que Dios no quiere visitarnos. Muchas veces hablamos de recibir una visitación sobrenatural de Dios y sería lindo, macanudo, pero Dios quiere algo más. Dios quiere un avivamiento. No quiere una visita de venir, toco y me voy. Yo los bendigo hoy, les impongo las manos y van a recibir bendición, macanudo, pero después volvemos a lo anterior. Yo quiero que lo reseco de mi vida florezca, que lo que está muerto resucite, que lo que está en pecado, en suciedad, sea limpiado. Para eso tengo que confesar, tengo que pedir perdón, tengo que perdonar. Todo lo que me ató en la vida, lo tengo que desatar. ¿Cómo? Y a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, a través de la vida de Jesucristo. Dios no quiere visitarnos. Él quiere poseernos completamente. Y la pregunta que te hago y que me hago, querido amigo, es, ¿se lo vamos a permitir? Dios quiere poseer tu vida.
Dios quiere poseer mi vida completamente. ¿Se lo vas a permitir? Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesús, clamamos a ti, Señor. Clamamos orando por las necesidades de cada uno de quienes están viendo este video. Señor, oramos por cada necesidad, sea problemas matrimoniales, sanidad interior, depresión, lo que sea, falta de trabajo, problemas, juicios, trabados, enfermedades, conflictos familiares. Oramos y clamamos a ti por todo esto. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, bendice a nuestros oyentes. Bendice, Señor, y obra con poder en la vida de cada uno. Mi querido amigo, mi querido hermano, si has escuchado este mensaje y te ha llegado al corazón, yo quiero bendecirte. Quiero bendecirte como lo hacemos hoy y siempre.